promediar su estrato socioeconómico o hacerle algún trabajo estadístico. Eh, pero el estrato económico es el que ustedes definieron, eh, esas 10 categorías, ¿cierto? Y entonces, una vez ustedes encuentren el valor representativo del estrato del colegio, ustedes simplemente dicen, este colegio es estrato 4, porque la mayoría de estudiantes que están en este colegio son de estrato 4. O si usted decide sacar un promedio, entonces dicen, es un estrato 4.23, cosas de ese estilo. Entonces usted los define. Y luego, para cada estudiante en ese colegio, usted pone el estrato socioeconómico, que da la variable estrato socioeconómico del colegio, donde al frente de cada estudiante está ligado el estrato de su colegio. No sé si será claro. Bueno, voy a, para la próxima clase ya las planteo en la presentación, pero vayan pensando cómo hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso hay una estratificación de colegio. Y vamos a hacer una cosa que se conoce como post-estratificación, ¿cierto? Vamos a generar estratos nuevos de colegios y después nos vamos a concentrar, pues, a futuro en analizar eh, cada estrato de colegios. O sea, cogemos los colegios de estrato bajo y se hace un análisis de los resultados de las pruebas a ver. Se cogen los colegios de los estratos más altos y se hacen análisis de los resultados de las pruebas a ver, y después se hacen comparaciones entre los distintos estratos de los colegios para ver qué tanto cambian los resultados en las pruebas a ver, ¿cierto? Esto en trabajos que he hecho con algunos estudiantes de la maestría nos ha llevado a plantear una hipótesis, y es que los sistemas de selección de estudiantes en la universidad pública, cuando se hacen por examen de admisión, son exámenes que de alguna manera son inequitativos, porque a los buenos estudiantes de los colegios de estratos bajos eh, se les niega la posibilidad, eh, con una gran probabilidad. Hay algunos, pues hay muchos que entran, ¿cierto? Pero los que más posibilidades tienen de entrar a la universidad pública son los estudiantes de estratos medios o que provienen de colegios de estratos medios y altos, porque de alguna manera es inequitativo, porque el nivel de enseñanza en los colegios muy bajos realmente es muy deficiente, pero si un estudiante es bueno, tiene una buena actitud en su estrato socioeconómico o en el colegio donde esté, entonces debería al menos tener la oportunidad de entrar al sistema educativo superior, ¿cierto? Pero esto va saliendo de los análisis que se hacen en la base de datos. Mire, todos estos discursos se van creando a partir de esos análisis. No es simplemente construir modelos por modelos, sino generar hipótesis. Y además, muchas de esas hipótesis son parte de discursos casi sociales, ¿cierto? Donde usted empieza a ver cosas y esas cosas las escribe y las explica. Bueno, entonces hoy seguimos con nuestro tema de modelos log lineales. Este tema de modelos log lineales tiene tanto de largo como de ancho. Muchos libros de datos categóricos se enfocan solamente a modelos log lineales. Estos modelos log lineales, cuando uno los ve por primera vez, piensa uno una cosa. Cuando uno empieza a trabajarlos mucho, empieza uno a tener muchas decepciones, porque esto funciona bien en algunas ocasiones, y en muchas uno se choca contra una pared. O sea, los modelos no aportan nada a los análisis. Entonces ahí es donde uno como analista tiene que ver qué hace. Entonces,
Cuando uno está en la selección de un modelo, entonces hay criterios, como con los modelos lineales, que usted a veces puede escoger un criterio como el R cuadrado, ¿cierto? O cuando está en series de tiempo, Akaiki, o si es bayesiano, se va por Schwarz y Raftery. Esos criterios, cuando los modelos son muy claros, tienden a producir el mismo modelo. Cuando los modelos son así un poquito confusos, un criterio le puede decir este es el mejor modelo y otro criterio le puede decir no, este es el mejor modelo. Hay criterios que son mejores, por ejemplo el criterio de Akaiki es un criterio que fue propuesto en series de tiempo y la gente que trabaja en modelos lineales se apropió de él para también entrar a procesos de selección de modelos lineales. Mm, Estos procesos de selección de modelos son procesos automatizados, o sea, realmente el analista le tira al computador los datos y el computador va buscando el mejor modelo de acuerdo a uno de estos criterios o de acuerdo a todos los criterios, le puede presentar varios modelos. Esto es eh, la estadística del siglo XXI, o sea, que el analista piense poquito y que sea el computador que haga las cosas. Finalmente, el mundo de la inteligencia artificial nos va a llevar como a una situación de esas, ¿cierto? Donde la gente no tenga que pensar, sino que sean las máquinas las que piensan por uno. Bueno, que es una posición un poquito peligrosa. Todavía a nosotros nos toca hacer un trabajo muy manual, o sea, la construcción de modelos a veces es tediosa, toma tiempo, o sea, usted puede gastar 2, 3 días buscando un modelo para una tabla de contingencia con muchas variables y a diferencia de los modelos lineales tradicionales, o sea, de la regresión, donde los resultados son directos y son tan fáciles de interpretar, aquí las cosas son absolutamente complejas. O sea, el analista aquí tiene que ser una figura así escollante, porque eh, los buenos análisis no salen directamente de los modelos ni de las tablas, sino que son aportes de los analistas. Entonces, eh, cuando ustedes se enfrenten situaciones difíciles aquí, tienen que pensar cómo analizar la tabla, bien sea de otra manera distinta o haciendo trucos y cosas raras. Entonces, el primer criterio que aparece aquí es el criterio de Goodman, o sea, acuérdense de Leo Goodman que les comenté, que trabajaba en la Universidad de Chicago, compartido entre el Departamento de Estadística y el Departamento de Sociología. Entonces, este señor simplemente propone coger el chi cuadrado del ERT, que es el G2, y dividirlo por los grados de libertad, ¿cierto? Entonces él argumenta que un buen modelo es aquel en el que este cociente esté cercano a uno, muy cercano a uno, ¿cierto? Mm, Eso puede ser así, puede que no sea así, o sea, la idea es que sea más bajito que uno, pero él propone que el modelo debe estar, este criterio, perdón, debe estar cercano a uno. Yo personalmente disiento de eso porque hay muchos modelos buenos, por ejemplo en el modelo de las mujeres que van a tener bebé y escogen institución pública o privada, el G2 es casi cero, ¿cierto? Y casi cero dividido por uno, que es el grado de libertad que tiene el modelo de independencia ahí, entonces nos da un valor muy cercano a uno y el modelo es casi perfecto. Entonces aquí el criterio de Guzmán hay que mirarlo con cuidado, pero es un buen criterio. O sea, si el G2 dividido los grados de libertad le da a usted 4 o 5 o un número mucho mayor, es porque el modelo realmente no ajusta, no sirve. Entonces este criterio nos sirve para ir rechazando modelos malos, ¿cierto? El G2 o el LRT dividido por grados de libertad.
Si es mayor que 3 o 4, duden de ese modelo. Y si les da pues 20, ya es que el modelo realmente va por un lado y los datos van por otro lado. Y nosotros en quiénes creemos, en los datos, si son buenos datos. Eh, Otro criterio que ya les dije que es muy popular, que viene desde ese tiempo, es el de Akaique, ¿cierto? Entonces el de Akaique simplemente es ese chi cuadrado LRT menos dos veces los grados de libertad. Es parecido, pues de alguna manera en la esencia es lo mismo, comparar o hacer un ajuste al LRT por grados de libertad. Eso se llama una penalización. Cuando usted quita o pone algo a un estadístico, entonces usted está haciendo una penalización. Entonces la CAICI lo que hace es penalizar por, por parámetros que usted tenga en el modelo, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente vemos si el AKI es chiquito, el modelo es bueno; si el AKI es muy grande, entonces el modelo es deficiente. Y el criterio de Schwarz-Raftery tiene en cuenta, en lugar de penalizar por 2, como en AKI, penaliza por tamaño de la base de datos. Entonces depende del bendito N. Entonces este criterio de Schwarz-Raftery es mejor que el anterior. Pero en megabases, entonces nos empieza a generar ciertos problemas. Pero estos son criterios, y hay más criterios, pero estos no son solamente los únicos tres que hay. En esto, cada vez que usted ve un criterio, usualmente tiene que pensar quién más habrá propuesto otras cosas. Y a veces es difícil. Voy a chequear si hay algún problema con ustedes. Antes me están escuchando. Gracias. Bueno, entonces esos criterios se pueden considerar. Esta base es una base sacada de las pruebas del ICFES, cuando llamaban pruebas del ICFES, hace muchos años, y estas fueron sacadas de un documento de prueba del año 96 en, para Antioquia. Entonces tenemos los colegios clasificados en área metropolitana o en otra área diferente a la metropolitana, o sea, los colegios que están en el Valle de Aburrá y los que están por fuera del Valle de Aburrá. La jornada del colegio, ¿cierto? Si es mañana, si es unificada, eh, si es tarde o noche, tipo de colegio, si es femenino, masculino, mixto, y el rendimiento del colegio en las pruebas, saber que lo clasificaba el ICFES como alto, medio o bajo. Pero uno puede hacer estudios descriptivos usando la función PropTable de esto, ¿cierto? Más adelante, en otro ejemplo que tengo más adelante, voy a presentarles la función PropTable otra vez. Creo que hasta que nos acabemos este curso vamos a estar utilizando la función eh, en forma permanente. Y tenemos la cantidad de instituciones que están en cada una de esas combinaciones. Bueno, esta base estaba dada en este documento fuente que ustedes la ven así, o sea, esta tabla, como está planteada. Entonces aquí simplemente la idea es, aquí, viendo la tecla que no es siempre me vuelve a la primera página. Entonces tenemos cuántas variables, tenemos 4 variables. Y vamos a construir un modelo log lineal. Para que esto lo automatizamos y que sea el computador el que nos va a proponer el mejor modelo log lineal. O una cosa así por el estilo. Entonces recordemos, tenemos la variable A que va a ser sexo, la variable C que es clasificación del ICFES, la variable D que es jornada y la variable E que es región. Bueno, el modelo saturado, pues ya sabemos
El modelo saturado simplemente es una réplica de la tabla, que no hay una reducción en la complejidad de los datos, y el modelo saturado es perfecto, ¿cierto? Es un modelo, ah, aquí tengo A, B, C, D y allí tengo A, C, D, E. Bueno, este modelo entonces nos da un chi cuadrado de cero, los grados de libertad son cero y todo termina siendo cero, ¿cierto? El valor P es 1. El modelo no dice absolutamente nada, pero este es el modelo de inicio de, de, de la modelación. Entonces, miren la forma de expresar modelo aquí, A, B, C, D. Esto es equivalente a poner lambda super A, B, C, D. Y recuerden ese principio de jerarquía que les comenté, que cuando nosotros tenemos un término en el modelo, ese término obliga a que los términos de categoría menor, o sea, las interacciones de orden menor, estén incluidas en el modelo. Entonces, con esta notación que tenemos aquí, A, B, C, D, sabemos que los términos lambda super A, B, C está en el modelo, lambda super A, C, D está en el modelo, lambda super B, C, D están en el modelo. Entonces, todas las interacciones de orden menor para uno representar modelos en R, ¿cierto? Porque usted no tiene que escribir todos los términos del modelo, sino que va escribiendo las interacciones de orden mayor, y con esas interacciones de orden mayor el programa sabe que tiene que construir el resto de interacciones inferiores. Entonces recuerden cómo llama el principio, principio de jerarquía. Este principio obliga a que las interacciones de orden menor estén en un modelo. Entonces piensen lo que les comenté con las interacciones, el consumo de aguardiente y el consumo de tranquilizantes. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un modelo en el que tenga una interacción para personas que consumen aguardiente y a su vez están consumiendo tranquilizantes, ese efecto extra lo mide el efecto de interacción. Pero en su modelo, usted tiene que tener los efectos marginales, o sea, cuál es el efecto del aguardiente y cuál es el efecto del tranquilizante. Es muy raro que un modelo aparezca solamente con un efecto de interacción y no aparezcan los términos inferiores. Y aquí viene una cuestión que mucha gente dice, no, los modelos con interacciones muy complejas es bueno evitarlos. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de explicar. Entonces ahí en modelación hay discusiones por punta y punta. ¿Cuál es la mejor aproximación a construir modelos? Pero en tablas de contingencia, realmente esta metodología que les voy a presentar aquí, esta forma, es una forma muy estándar, ¿cierto? Muy desgastante. Ojo que esto no es que usted va a terminar feliz y qué rico hacer esto. Usted a veces llega un momento en que está súper saturado con construyendo estos modelos y no quiero saber nada más de esto. Pero cuando a mí me pagan por hacerlo, yo tengo que mostrar que estoy haciendo estas cosas, que estoy construyendo estos modelos, que los estoy analizando, que estoy tratando de aportarle al que me paga a mí algo, pues, o sea, a mí me pagan simplemente por estar sentado, ¿no? Por hacer cosas. Y estas cosas a veces no son, por un lado, fáciles. Aunque muchos investigadores, sobre todo en el área social, ellos piensan que los modelos los lineales que se saquen tienen que ser la machera y que les tienen que resolver todos los problemas, que eso a veces es muy decepcionante. Entonces, ya tenemos el primer modelo, el paso 2. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eliminar la interacción de orden mayor en el modelo que tenemos. Entonces, en el modelo anterior tenemos una interacción de orden 3, tenemos 4 variables en esa interacción, la mayor, entonces eliminamos una. El problema es que
a veces cuando eliminamos una interacción de orden alto nos aparecen varias opciones de modelos. Entonces hay que ahí manejarla con cuidado. Entonces eliminamos esa interacción de orden alto. Entonces el siguiente modelo en complejidad que sigue es el modelo con 4 interacciones de orden 2. Entonces mire que aparece la interacción ABC, la interacción BCD, la interacción ACD, la interacción ABD. Ese, cuando ajustamos ese modelo en R, nos da un chi cuadrado, el G2 o el LRT, pues que es lo mismo, 11.53 y 12 grados de libertad. El Akaiki nos da ese valor, esos valores negativos en Akaiki. Ah, sí, chévere, me la Akaiki. Uno ve que los investigadores se matan mucho tratando de explicar esos Akaikis. Esos Akaikis no sirven solos. O sea, un Akaiki solo, en un solo modelo, no tiene ninguna utilidad. El Akaiki lo que nos ayuda es a comparar modelos, pero la ayuda no es muy buena tampoco. ¿Por qué? Porque son números negativos y uno no puede muchas veces ver la que representa la diferencia entre un par de Akaikis. Ah, que esta diferencia me dio -2. ¿Y eso qué? Ah, que el modelo es mejor o que el modelo, bueno, pero no, estadísticamente no es una prueba de hipótesis. Pero gustan mucho, o sea, el problema es que muchos modeladores en estadística lo usan y como el nombre suena tan rimbombante, Akaiki, que es el apellido de un japonés que trabajaba en series de tiempo, un ingeniero, entonces uno piensa que ese número tiene que estar pegado, pero pueden estar pegados los otros que vimos, ¿cierto? Bueno, pero aquí el criterio a ojo, miren, G2 sobre GL es un poquito menor que 1, uno está diciendo que el modelo es bueno. El valor P es 0.48, o sea, no rechazamos el modelo. Entonces este modelo sirve. Entonces ya reducimos la complejidad del modelo, que era el modelo saturado, a este modelo donde aparecen las 4 interacciones de orden 2. Entonces este modelo se acepta, ¿cierto? Y uno ya puede hacer pruebas para chequear si este modelo realmente cambia mucho con respecto al modelo anterior, o sea, si aceptamos este modelo. Entonces vemos el chi cuadrado del modelo anterior con el chi cuadrado de este nuevo modelo, ¿cierto? El chi cuadrado del modelo anterior era 0. La reducción en grados de libertad, ¿cierto? Antes no teníamos grados de libertad y ahora tenemos 12 grados de libertad. Entonces mire que con este modelo tenemos una ganancia relativamente grande, ¿cierto? Ahora, esta forma de seleccionar modelos es ir buscando el modelo más simple a través de un proceso parecido. Entonces ahora cogemos a eliminar, a, a eliminar un término. ¿Cuál de las interacciones eliminamos? Tenemos la interacción de orden 2 que es la ABC, tenemos la interacción de orden 2 que es la BCD, tenemos la interacción de orden, bueno, la última es ABD. ¿Cuál de esas eliminamos para el siguiente modelo? Entonces, en este paso hay que construir 4 modelos. En el primer modelo se elimina la primera interacción. En el segundo modelo se elimina la segunda interacción. En el tercero, pues entonces ya ustedes ven cuál es la dinámica del juego aquí, ¿cierto? Entonces ya tenemos un modelo que se aceptó. En muchas situaciones usted elimina y el siguiente modelo ya no sirve. Que nos hubiera pasado si el valor P aquí fuera muy chiquitico, o sea, fuera menor que 0.05, ¿cierto? Nos hubiéramos dicho, no, ya el modelo no sirve. Entonces nos tenemos que quedar con el modelo saturado. Entonces, este proceso lo vamos haciendo paso a paso. El valor P cada vez se nos va a ir volviendo más pequeño, pero necesitamos un modelo que sea más simple. O sea, el modelo que menos términos tenga va a ser un modelo
que se llama en modelación más parsimonioso. O sea, la parsimonia es una palabra que se utiliza en modelación para decir que un modelo explica mucho y tiene poquitos términos. Eso es un modelo parsimonioso. Está asociado con otro que se utiliza mucho en modelación, que se conoce como la cuchilla o la navaja de Occam. Occam, pues, fue un filósofo, ¿cierto? Eh, que en una de sus frases famosas dice que uno debe tratar de explicar lo más con lo menos. O sea, tratar de dar la mejor explicación con el modelo más simple. Entonces, eso en modelación implica que usted, por ejemplo, cuando hace regresiones, no tenga modelos con 1 millón de variables. Un modelo, si el modelo explica decentemente el comportamiento de la respuesta con una sola variable, es mejor que si usted tiene un supermodelo con 1 millón de variables que le explique eh, relativamente bien la respuesta. Entonces, ahí hay discusiones sobre esto, pero usualmente la parsimonia o el principio de Occam o la cuchilla de Occam o la navaja de Occam se valoran mucho. O sea, los modelos tienen que ser sencillos. Entonces, construimos aquí cada uno de los modelos. Vamos entonces a eliminar un término. Entonces les dije, hay 4 modelos, porque pueden eliminar 4 de esos términos. Entonces, cada uno de los modelos. Entonces, miren, el modelo donde eliminamos el primer término está en el que el segundo está en la segunda línea, el tercero está en la tercera línea, el cuarto está en la cuarta línea. Mostramos el chi cuadrado LRT, ¿cierto? 23.4, 17.0, 29.2, 30.3. Grados de libertad 24, 16, 18, 18. Entonces, vamos a mirar los valores P. De entrada, vemos ya que hay 2 modelos que se descartan. Las 2 últimas líneas tienen valores P, uno de 0.040 que rechaza el modelo y el otro de 0.03 que rechaza el modelo. Y hay 2 modelos que compiten, ¿cierto? Hay un modelo que tiene un valor P de 0.49 y el otro modelo tiene un valor P de 0.38. Entonces, si nosotros automatizamos este proceso y le decimos al computador que escoja el modelo, pues obviamente él va a ser el que tenga el mayor valor P. Mire que es el modelo con más grados de libertad, tiene 24, mientras que el otro tiene 16 grados de libertad. En esta parte, usualmente los analistas toman decisiones de este estilo. Voy a seguir trabajando con los 2 modelos, haciendo análisis paralelos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno llega al final del proceso, uno lo que busca es interpretabilidad. O sea, que el modelo se pueda interpretar de alguna manera. A veces uno llega a modelos en los que uno dice, bueno, ¿yo cómo interpreto esta vaina? Y las interpretaciones se vuelven un, una piedra en el zapato, porque uno no es capaz como de decirle al cliente, es que este modelo le está diciendo a usted esto. No, ese es el modelo que mejor usa. ¿Pero qué me dice ese modelo? Ah, yo no sé. Y esas respuestas son muy decepcionantes para un cliente, ¿cierto? Por eso estas metodologías son muy frágiles en el sentido que usted puede encontrar modelos que ajusten bien, pero cuando trata de explicarlos, los clientes quedan como con ese sinsabor, un modelo de esos y yo que estoy encontrando aquí. Bueno, entonces ya tenemos un modelo, ¿cierto? Un modelo para dónde seguir.
Entonces, del paso anterior podemos descartar de una vez los modelos tales. Los valores P rechazan y podemos decir que estos modelos no ajustan con los valores de la tabla. Nos quedan dos modelos que podemos considerar como plausibles, aunque uno de ellos es claramente mejor que el otro, que tiene un mayor valor P, o sea, este modelo BCD, ACD, ABD. O sea que la interacción ABC no es significativa, ¿cierto? Entonces, esta prueba que está aquí abajo es para ese lambda, para ver que este modelo con el modelo anterior son, nosotros podemos aceptar la hipótesis de que ese lambda super ABC es igual a C. Ojo, que esto no es la prueba de un solo parámetro, es una prueba donde esos lambdas, recuerden cuando vimos la representación de los, del modelo loglineal la primera vez, que el lambda super A tenía un índice chiquito que era el I, lambda super B tenía un índice chiquito que era J, lambda super AB tenía un par de índices que eran el I y el J, y que había unas restricciones lineales. Entonces, cuando yo tengo varias categorías, yo tengo varios lambdas y estas pruebas son multiparámetros. Yo estoy probando simultáneamente que esos lambdas correspondientes a esa interacción ABC son todos iguales a cero. Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, con la prueba vemos que rechazamos esa hipótesis, que ese coeficiente lo podemos descartar del modelo. Eso es bueno porque reduce la complejidad, ¿cierto? Entonces seguimos y vamos quitando ya otra interacción, entonces vamos quitando otros términos. Entonces estos son los modelos que pueden seguir en este caso. Entonces seguimos, vemos que este modelo nuevo, BCD, ACD, AB, tienen un valor P de 0.42, ¿cierto? Hay otro modelo que todavía se podría utilizar, que es el ACD, ABD, BC. El modelo que ya empieza a estar en el cerquita a la línea de eliminación, porque el valor P es 0.08, es el BCD, ABD, AC, ¿cierto? Entonces ya tenemos un modelo que es más simple y que tiene un buen valor P. Entonces aquí, pues miren abajo aparecen los nombres de las variables, pero cuando uno está en este proceso, uno simplemente va mirando BCD, ACD, sin estar muy preocupado de eso. Ya eso al final, cuando llega un modelo definitivo, ya uno empieza como a tratar de buscarle la interpretación. Podemos simplificar más. O sea, cada vez vamos eliminando modelos. Entonces, escogemos un modelo. Entonces, el modelo anterior, digamos que escogimos este modelo que está en la primera línea. Pero miren que de aquí nosotros podemos brincar a qué modelos. Si eliminamos esta interacción BCD, ¿qué modelo nos quedaría? Nos quedaría el modelo BC, BD, ACD, AB. Si eliminamos la interacción ACD, ¿qué modelo nos queda? Nos queda el modelo BCD, AD, AC y AB. Y nos quedaría también el modelo BCD, ACD y AB. Pero miren que el CD, ese término CD hace parte de la interacción de segundo orden que está al comienzo, BCD. Por el principio de jerarquía, esa interacción tiene que estar presente. Entonces, eliminando este modelo, nos, queda, nos quedan varios modelos que podemos considerar. Entonces, cada uno de esos modelos hay que considerarlo para ver cuál de esos modelos, eliminando esa primera interacción, sigue. Después eliminamos la segunda interacción y vemos qué modelo sigue, pues cuáles son los modelos que siguen. Y eliminamos
la última interacción que está ahí AB, ¿cierto? Entonces que sería el modelo BCD ACD. Y vemos cuál de todos esos modelos, mire que la eliminación de cada término nos va generando más modelos. Y todos esos modelos hacen parte del paquete del siguiente término. Entonces vamos simplificando y aquí nos va quedando, por ejemplo, este modelo. Un modelo donde el valor P es 0.20. Ya hay un modelo que se descarta de plano, el BCD ABD, porque el valor P es muy chiquito. Y hay otro modelo que ya está también cerquita a ser no considerado, pues el valor P es 0.07. Entonces nos ganamos ahí un modelo que es el que está en la segunda línea, que tiene un valor P de 0.20. Entonces miren cómo esto es como una especie de raíz que se va dividiendo y se va volviendo más y más profunda. Entre más profunda sea la raíz, menos complejo es el modelo, ¿cierto? Ya entonces hacemos más divisiones y vamos buscando. Mire que ya todos estos modelos prácticamente se rechazan. Ya estos modelos que son más sencillos se van cada vez más rechazando y ya nosotros vemos que estamos como llegando casi a la luz del, del final. Aquí el modelo final con el que quedé es el ACD, AB, BC, BD. Y ya el problema es buscarle interpretaciones a este modelo, que esta es la parte más decepcionante de los modelos lineales, que esos modelos a los que uno llega, termina uno, bueno, ¿y eso qué me está diciendo? Entonces aquí nos toca irnos ya a los nombres de las variables. Aquí le puse los nombres equivocados. A, B, clasificación IFES, B, C, D. Sexo, clasificación IFES, jornada y región. Entonces uno ve que estos modelos, ya el modelo final lo interpreta a la luz de los nombres de las variables y tratando de decir qué es lo que significa eso. Entonces, la interpretación aquí es absolutamente compleja. Alguien podría decir, no, es que yo busco independencia condicional romántico, no es tan directo, lamentablemente. De pronto, usted puede decir, sí, vea, yo tengo dado B, dado B, independencia condicional entre A, C y D. O sea, dado el resultado del ICFES, la clasificación del ICFES, hay independencia entre la jornada, el tipo de colegio, ¿cierto? Pero no es tan clara, o sea, la interpretación no es absolutamente clara. Y esto desmotiva el uso de estos modelos en trabajos distintos a los sociales. O sea, la gente que trabaja en el área social es muy dada a echar cuentos, ¿cierto? Entonces ven estos modelos y a pesar de que sean muy complejos, ellos elaboran discursos que tienen soportes muy parciales o muy marginales en estos modelos. A veces uno nota que los investigadores del área social tienen el discurso preparado antes de que uno les presente los modelos. Entonces, para ellos el modelo simplemente es algo marginal que les ayuda o que les da un poquito de soporte en esto. Hay que tener cuidado con las interpretaciones que salgan de aquí. Bueno, esta es una base de datos que aparece en el libro de Nock y Burke, eh, de modelos los lineales. Esto es una base que contiene tres variables. Mire que pasar de
que tener cuatro variables es muy complejo, o sea, uno no cree, pero cuatro variables para una tabla de contingencia ya es un problema grande. Y si usted tiene una tabla de contingencia con cinco variables, está metido en una lucha de días. Aquí tenemos tres variables, tenemos la religión a la que pertenece un sujeto, tenemos la actitud que tiene el sujeto con respecto al aborto, ¿cierto? Entonces, son estudios que se hacen permanentemente en Estados Unidos sobre actitudes. Entonces, si le pregunta a la persona que si permitiría o está de acuerdo en que una mujer aborte, si su situación económica es muy mala o si ya tiene hijos. Eh, Aquí tenemos en religión protestante, católico, judío y otra. La respuesta es a favor o se opone a la pregunta. Y esto ya es de dos estudios de años distintos, con 6 años de diferencia, ¿cierto? Entonces el problema es que de trabajar con bases que no conozcamos es que no sabemos qué pasó en ese tiempo entre el 72 y 78 en los Estados Unidos. ¿Qué cambios sociales se presentaron o qué se había discutido o tal cosa? Mm, una cosa que tampoco nosotros sabemos mucho y tenemos que conocer es que los católicos gringos son muy distintos a los católicos colombianos. O sea, los católicos gringos son eh, muy fanáticos en ciertas cosas. Por ejemplo, si la religión católica está en contra del aborto, entonces los católicos, eh, recuerdo yo, se iban para las clínicas abortistas así en manada y se tiraban al piso cuando iba a entrar un carro con alguna mujer que quería abortar. Entonces, uno les pregunta, ¿y ustedes por qué hacen eso? No, porque es que nuestra religión prohíbe el aborto. No, pero tampoco uno tiene que ser tan fanático. Pero para ellos era lo que la iglesia ordenaba, ¿cierto? Entonces los protestantes son otra forma de cristianos y también tienen sus aspectos así radicales. Esta otra religión que es muy fuerte en los Estados Unidos, que es la religión judía. Recuerden que los judíos tienen una dominancia en ciertas áreas económicas muy fuerte, en especial en la del cine. Entonces ellos, en cine, en televisión, ellos indirectamente o por debajo de cuerda, están mandando siempre sus mensajes judíos. Entonces no sé si ustedes ven que hay muchas películas con respecto al holocausto, porque los judíos quieren mantener viva esa tragedia de ellos, ¿cierto? Entonces hacen películas de la Segunda Guerra Mundial donde persiguen a los judíos, Spielberg es judío, no sé si Trump será judío, pero él se ponía la cachuchita de los judíos. Entonces, esta religión tiene una influencia muy fuerte a nivel ideológico en Estados Unidos en especial, y ellos son los que han dominado la industria del cine. Los Goldwyn, los Meyer son apellidos que tienen mucha ascendencia judía y eh, entonces tienen su importancia. Y ahí aparece otra. En esa otra es un paquete de otras religiones, los musulmanes, los ateos, todos los que no caen en una de esas tres categorías importantes. Las actitudes en el tiempo van cambiando, ¿cierto? No es lo mismo lo que la gente pensaba en 1972 a lo que la gente pensaba en 1978. Entonces uno quiere ver cómo la sociedad va cambiando sus formas de pensar a través del tiempo con relación respecto a temas que son delicados. Este tema pues del aborto todavía sigue siendo un tema delicado. Eh, la iglesia tiene un poder muy fuerte a nivel mundial con respecto a esto. Eh,
los grupos feministas tienen su posición con respecto a esto. Entonces, mire que son temas que aún en la actualidad son muy candentes y han sido candentes siempre. O sea, no es un tema fácil. Y cada uno de ustedes puede tener su opinión personal, pero esto esto no es un confesionario que cada uno, no, dígame usted qué piensa. Pero entonces uno también piensa, cuando se hacen estas encuestas para ver cuál es la actitud de la gente, qué tan honesta es la respuesta que se están dando. Entonces, uno en Estados Unidos puede pensar que la respuesta es honesta porque usualmente los que profesan ciertas religiones son tienen principios muy fuertes. Entonces, una persona que es católica, no, yo soy católico y entonces estoy de acuerdo con lo que dice la Iglesia Católica. Y ellos, por ejemplo, a mí me sorprendía, yo conocí unos católicos allá en Estados Unidos y esa cuestión del diezmo, eso era sagrado para ellos. O sea, ellos daban el 10% de lo que se ganaban, se lo daban a la iglesia. Yo decía, en Colombia, pues los que son católicos aparentan que van a la iglesia y ponen un billetico ahí chiquito y eso es todo lo que dan de diezmos, ¿cierto? En cambio allá sí son, son, son distintos realmente. A uno a veces le perturba ese tipo de fanatismo religioso. Bueno, a mí. Entonces, si nosotros pensamos en términos de probabilidades, o sea, pensemos que esa muestra viene de una población, ciertas muestras, porque son realmente dos muestras que se están comparando aquí. Y eh, las probabilidades que nosotros no vemos, que no conocemos, las podemos representar simbólicamente y la tabla poblacional sería esa. ¿Cierto? La tabla poblacional sería esa. Entonces, uno puede, por ejemplo, pensar que hay alguna respuesta o alguna variable que sea de interés para uno. Por ejemplo, si ha habido cambios en las personas que están a favor del año 72 a las que están a favor en el año 78. Si hay diferencias entre los protestantes y católicos, o si hay diferencias entre las distintas religiones. O si, entonces miren que salen muchas preguntas cuando uno ve una tabla de estas. Todas esas preguntas uno las tiene que documentar, o sea, uno no las hace en la cabeza y se quedaron en la cabeza, sino que usted las anota en su documento de trabajo. Todo se anota en el documento de trabajo. Y usted va viendo si puede responderlas a través de una forma de modelación o de otra. O le toque a usted diseñar las pruebas de hipótesis apropiadas para dar respuesta a esas inquietudes que van surgiendo. Muchas veces en los trabajos en los que uno es consultor o que uno es empleado de algún grupo, a uno le dicen, ve, yo quiero verificar esta hipótesis. En otras circunstancias, les he comentado ya varias veces, los investigadores no tienen mucha claridad sobre lo que quieren hacer con su base de datos. Entonces uno es el que tiene que proponerles cosas a ellos, ¿cierto? Entonces usted les propone, ve, ¿por qué no miramos esta hipótesis, verifiquemos esta hipótesis? A ustedes no les parece interesante esto y esto y esto. Entonces ellos van valorando lo que uno les dice y si usted lo que les dice les aporta a ellos, obviamente ellos lo consideran consultor que una persona que simplemente esté esperando sentada en un computador, a ver, dígame qué modelo quiere que le ajuste. Y lo primero que hace, hay que tenerle miedo a los consultores que lo primero que hacen es abrir el R. El consultor que lo primero que hace es abrir el R es porque no va a pensar en el problema primero, sino que primero quiere sacar resultados numéricos. O sea, aquí hay que pensar bien eh, las tablas, los datos, hay que sentirlos realmente. Bueno, esto es otro cuento. Yo muchas veces digo una cosa y termino haciendo otra. Entonces, ya como me voy para el R, simplemente meto la tabla en un arreglo
¿cierto? Recuerden que la función array no es una función directa, eso puede sacarle resultados a veces sorprendentemente raros, de acuerdo al orden en que se metan los números en la función. Aquí le estamos diciendo que tiene una variable tiene 4 niveles, la otra variable tiene 2 niveles y la otra variable tiene 2 niveles. Entonces, los niveles de una variable que vamos a llamar religión es protestante, católica, judía, otra, la actitud a favor, en contra, y el año 1972-1978. Mire que esos años van entre comillas porque esos realmente son marquillas, ¿cierto? No vamos a utilizar eso como variable numérica, sino que son marquillas. Bueno, entonces a la tabla que acabamos de leer con el array, le pegamos esos valores, esas marquillas. De la tabla, tenemos que chequear que la tabla coincida con la tabla que nosotros tenemos. Entonces, miren que la tercera categoría, la tercera variable es año, la primera variable es religión y la segunda variable es a favor o en contra. Entonces, estamos seguros que la tabla está bien leída. Entonces, viendo esto así, ya sabemos que leímos con el array, leímos bien la tabla. Y la función prop table que les he dicho ya varias veces, que es una función muy importante para nosotros, sobre todo en los análisis iniciales, hay que hacer muchos prop tables, entonces podemos hacer un prop table tabla. Mire que no metemos ningún argumento. Prop table 1, prop table, 2, prop table, 3, prop table, 1, 2.2, prop table, tabla 2, 2.3, prop table, tabla C, 1, 3. Pues, ¿qué quieren decir estas cosas? Entonces, el numerito o los numeritos que están enseguida del nombre tabla representan las variables que están condicionando el cálculo de proporciones. Pero cuando tenemos solamente una tabla bidimensional es muy fácil, ¿cierto? Se limita a 3 tablitas aquí. La primera tabla sin condicionar nos va, en la primera línea, perdón, de la tabla sin condicionar donde no aparece el número, nos va a dar el porcentaje de cada celda, la proporción de observaciones en cada celda de toda la tabla. Entonces, si sumamos todas las proporciones, eso nos va a dar 1 de toda la tabla. O sea, es una tabla incondicional. Ahí no condicionamos sobre ninguna variable. Cuando condicionamos sobre la variable 1, la variable 1 recuerden que es religión, ¿cierto? Miren aquí, la variable 1 corresponde a religión. Entonces, ¿qué va a hacer él? Nos va a coger a los protestantes y va a construir una subtabla que va a contener solamente protestantes. Coge los protestantes de aquí, coge los protestantes de aquí y les calcula la proporción a esos protestantes. Coge los católicos de aquí, de 72, coge los católicos del 78 y a esa subtabla le calcula proporciones. Coge los judíos y hace exactamente lo mismo. En la tabla 2, la tabla, perdón, con la opción 2, entonces nos condiciona por la categoría a favor o en contra, ¿cierto? La opinión. Entonces nos coge todos los del año 72 con los del año 78 y los de las distintas religiones. Entonces coge los que están a favor, solamente los que están a favor. Coge año 78, año 72
y toda la religión. Entonces crea una subtabla y calcula las proporciones de esa subtabla. Lo mismo pasa con 3. Aquí en 1, 2, entonces él condiciona ¿en qué? En religión y opinión. Y compara los años. Entonces coge protestantes que están a favor y le queda una subtabla que compara el 72 con el año 78. Bueno, entonces aquí adelante los tenemos ya sacados. Prop table. Entonces en este prop table que no tiene ningún argumento, mire que la suma de todos los números da 1, de todos. Entonces en las dos muestras o en la muestra pues completa, el 15% eran del 72 de protestantes que estaban a favor. El 17% de toda la muestra, juntando año y todo, estaba en el 72, era protestante y estaba en contra, etcétera. Entonces mire que estas proporciones a veces son un poquito difíciles de interpretar claramente. Aquí tenemos condicionado en uno, ¿cierto? Entonces, condicionado en uno tenemos por religión, condicionamos por religión. Entonces los protestantes, cogemos los protestantes del 72, los protestantes del 78, los que están a favor o en contra, todo eso lo sumamos, entonces nos da que la primera línea, las primeras líneas en las dos aparentes tablas forman una sola tablita. Y esa suma nos da 1, ¿cierto? Cogemos los católicos, y sumamos todos los católicos de los 2 años, ¡pum! Nos da 1. Entonces miren que cada línea de esa nos está dando una suma de 1. Entonces nos está generando subtablas. Aquí condicionamos por la variable número 2. La variable número 2 es la opinión, a favor o en contra. Entonces los que están a favor, entonces mire que aquí cogemos los que están a favor de cualquier religión y de cualquier año. Entonces mire, si sumamos esta columna con esta columna nos da 1 y si sumamos esta columna con esta otra nos da 1. Entonces esta condiciona en opinión. Esta condiciona en año. Entonces aquí cogemos todos los de todas las religiones y cogemos los de la igual opinión, pero por año. Entonces cada subtabla de estas, la suma nos da 1. Esta tabla, la suma nos da 1 y en esta tabla la suma nos da 1. La tabla 1, 2. Entonces miren, protestante y que esté a favor del año 72 con los del año 78 y la suma nos da 1. Entonces estamos condicionando en religión y opinión. Entonces lo que estamos viendo es la diferencia o estamos considerando año por año. Entonces podemos ver cosas, por ejemplo, como esta. Mire que en el año 72 estaban a favor los protestantes del 52% y en contra del 49%. En el 78 el 47% del 50%. Es como que las cosas se hubieran revertido, ¿cierto?
Aquí tenemos que estamos condicionando en opinión y aquí en año. Aquí la variable que ahora entonces está siendo la respuesta, digámoslo así, es la religión. Entonces estamos condicionando opinión y año, entonces cogemos el año 72. La suma de esas religiones nos va a dar 1. Los que están en contra, la suma de esas religiones nos va a dar 1 para el año 72. Para el año 78 exactamente lo mismo. Esas sumas nos dan 1. La 1, 3. Entonces estamos condicionando en qué? En religión y en año. Y estamos viendo la opinión. Entonces, para el año 72, protestante, 48 a favor y 51 en contra. Esa suma nos da 1. Y en el año 78, 45 a favor, 54 en contra. Esa suma también nos da 1. Entonces aquí sí podemos comparar. Miren que los protestantes se redujeron, pues la proporción se redujo, del 48 que estaba a favor en el 72 se redujo al 45 en el año 78. Entonces uno podría pensar, ve, que bueno hacer una prueba de hipótesis para ver si ese cambio es significativo o no. En cambio los católicos aumentaron, ¿cierto? Miren que cambió del 37% pasó al 40% en el año 78. Mire que los judíos se mantuvieron más o menos estables y los de otras religiones disminuyeron, pero las otras religiones son una mezcla de muchas cosas. Entonces aquí uno puede ya ver cuáles tablas de estas son mejores para los análisis o para generar hipótesis. Entonces ahora sí nos vamos con los modelos log lineales para esta tabla que estamos trabajando aquí. Pero si ven la importancia de hacer un descriptivo grande, no, con ese prop table nosotros podemos sacar muchas tablas de resumen con muchas condicionales. Obviamente la presentación para los clientes no es así como sale en el R, sino que hay que hacer un proceso de escritura, bien sea en Word, sacar las tablas en Word o en LaTeX y presentarlas adecuadamente, junto con los análisis apropiados que vayan ahí. Entonces aquí es importante no, ¿qué? No pensar que ya hicimos la tarea porque ya corrimos eso. O sea, muchas veces, no sé, en la entrega de tareas es muy normal, pero también es muy molesto cuando un estudiante corta y pega del R y lo pega ahí y no hace un procesamiento posterior de texto. Eso eh, genera molestia. O sea, uno cuando ve salidas de computador directamente en un documento de análisis, dice esta persona por qué me tomó el tiempo en pulir esto y en presentar bien los resultados. O sea, las tablas como son tablas. O sea, miren lo que antes de seguir aquí, miren una tabla de estas, cómo se presenta, y miren una salida horrorosa en R, esto. Pero mucha gente, cuando hace los análisis, presenta esto que sí, pues en un trabajo que uno esté haciendo en su oficina y que está uno encerrado y que nadie ve el documento, está bien, pero cuando yo le presento a mi cliente le toca presentar cosas así. Es molesto, toma tiempo. Esto hay paquetes en R que permiten sacar tablas en látex, ¿cierto? Está el paquete Xtable que le permite a uno sacar los resultados de algunas cosas en forma de látex y hay otros que lo permiten en Word, pero muchos analistas lo que hacen es entregarle al cliente cosas así. Pues es
de alguna manera un irrespeto al analista, ¿cierto? Al cliente, perdón, porque uno mmm, no se toma el tiempo de pulir esto. A veces cuando uno está puliendo estas cosas se encuentra, porque uno en ese proceso de escritura está gastando tiempo, y entonces mientras uno está haciendo eso está pensando también en los resultados que está obteniendo. Uno dice, no, yo no debo presentar esta tabla así, yo no, la tabla me queda más bonita si la hago así, voy a integrar las proporciones, los porcentajes aquí, o voy a presentar paralelamente las tablas, esas condicionales que estamos viendo, voy a hacer tal explicación de esto, en este momento a mí se me ocurre esta hipótesis, estoy viendo aquí estas religiones, voy a hacer esto. Entonces, en ese momento uno que está haciendo la elaboración del documento está también pensando en los análisis. Entonces, no les dé pereza hacer procesamiento de esto. O sea, si los que trabajan, eso genera muy buena impresión entre los clientes cuando usted presenta documentos bien elaborados. Cuando se presenta documentos donde usted corta y pega mucho de un programa de computador, generan como una impresión negativa. Dice, no, esta persona corrió todos los comandos y lo que hizo fue pegar eso. Los análisis deben ser eficientes. Pues esa es mi posición personal. Ustedes son libres de hacer en sus trabajos lo que ustedes desean, ¿cierto? Pero uno se está mostrando, o sea, no es lo mismo una persona que vaya a una entrevista de trabajo sin arreglarse y otra persona que vaya perfectamente arreglada. Nosotros tuvimos un estudiante hace muchos años que tenía un vicio que era de ir a clase, pues cuando las clases eran presenciales de como mucho tiempo. Y yo no sé, él tenía una forma de abrocharse la camisa donde los primeros botones de la camisa, desde la parte superior, siempre los dejaba, no los usaba. Entonces él mostraba el pecho, más o menos hasta casi la mitad del pecho, pues que es muy popular como entre gente que maneja bus o cosas de esas, o camión. Pues lo digo porque yo trabajé en una empresa de transporte de carga y los choferes eran así. Entonces ellos mostraban sus joyas, dejando la camisa abierta hasta la mitad. Eh, entonces una vez fue una entrevista en un banco que contrataba aquí mucho estadístico, que contrata mucho estadístico, y se fue así. Yo recuerdo que los profes le dijeron, usted no puede ir a una entrevista de trabajo así, consígase un saco, una corbata y va bien vestido a la entrevista, porque no genera el precio, pues lo que va por fuera es lo que genera la primera impresión. Realmente las mujeres son muy cuidadosas con su presentación personal, pero los hombres a veces son muy relajados. Entonces, si usted va de tenis a una entrevista de trabajo, o si usted va de jeans, la gente puede no tomarlo muy en serio. Entonces, usted, como dicen, el cura tiene que tener sotana pues para que no le crea. Si un cura no tiene sotana, no le cree uno como mucho que es un cura. Bueno, entonces ya tenemos todas esas tablitas. Mire todo el trabajo que viene posterior a pulir y editar. Todo el proceso de edición es desgastante. Y aquí viene lo que estamos trabajando, los modelos log lineales. Entonces el modelo saturado, modelo con las tres variables. Ya sabemos que el modelo saturado tiene un G2 o el LRT que es cero, Pearson es cero, no tiene grado de libertad, y el ajuste es perfecto. El fit, el ajuste nos da exactamente la misma tabla que nosotros teníamos originalmente. Entonces aquí ya tenemos la forma como metemos los comandos en R. Si tenemos tres variables, digamos A, B, C, entonces en este modelo tenemos el modelo lambda super AC, lambda super BC. Entonces, en esa tablita que vimos la vez pasada, es un modelo de independencia entre religión y apoyo condicionado por año. O sea, si para cada año
el, para cada año, o sea, consideramos año por año. Para cada año hay independencia entre religión y apoyo. Y miren el LRT que nos da, 130 casi, ¿cierto? Y 6, eso es el número, 120 dividido 6, ¿cuánto da? Entonces miren que tenemos un Goodman, un índice de Goodman excesivamente grande, ¿cierto? Entonces, de entrada, este modelo no nos funciona, ¿cierto? Dijimos, no hay condicionado en año, no hay independencia entre religión y apoyo. Entonces, seguimos buscando modelos, ¿cierto? Otra, entonces ya aquí podemos pensar en cosas como este estilo. ¿Será que para el año 72 habría independencia entre apoyo y religión o para el año 78? Porque es que el problema, digamos, es que este modelo nos rechaza ese modelo, esa religión, esa independencia, perdón, entre religión y apoyo, pero para todos los años. Si en todos los años se da esta condición de independencia, entonces el modelo no se rechazaría. Pero si en algún año sí hay independencia y en otro año no hay independencia, entonces este modelo no nos sirve. Entonces hay que trabajar con unas cosas que llaman subtablas. Entonces aquí lo que uno hace es construir subtablas para ver si, ¿cierto? Entonces aquí en adelante seguimos haciendo un análisis más detallado, más profundo y es el trabajo con partes de la tabla original, no trabajar con la tabla original completa, sino crear subtablas e ir modificando esas subtablas para ver cómo funcionan. Entonces aquí creamos una subtabla en la que eliminamos a los judíos y a los católicos. Hay mm, dos razones que se pueden argumentar aquí para trabajar con esta subtabla. Una es que los judíos y los otros en la religión son relativamente más escasos, o sea, hay más desbalance en el tamaño muestral que en este par de religiones. Mire que los números para estos protestantes y católicos son mucho más grandes que para los judíos y la otra religión, ¿cierto? Entonces el desbalance puede también generarnos problemas y entonces, bueno, vamos a eliminar la categoría que tiene ese desbalance fuerte. Y la otra es que uno puede realmente estar interesado en ver las opiniones de los protestantes y los católicos. Los protestantes son cristianos, ¿cierto? Los católicos también son cristianos, pero tienen formas de ver su cristianismo distinto. Entonces ustedes ven en las películas gringas, esos cuando están en las películas hablando de religión, hay muchas personas allá que andan con esa bendita Biblia para arriba y para abajo y entonces de pronto, ¡pum!, te abren una página y te recitan pedazos completos. La gente todo el tiempo es pegada en la Biblia, memorizándose frases completas y no, es que el versículo tal, 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 y se responden así, no, es que el versículo tal, 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 tal. Como el chiste de la nena Jiménez sobre los contadores de chistes, que se contaban los chistes por el número, ¿cierto? Ah, que el número 5, entonces sabían exactamente cuál era el chiste correspondiente al número 5 y ellos se contaban los chistes. No, es que el número 5, así pasa con los, los protestantes gringos que dicen, no, es que versículo tal de tal libro de la Biblia, y entonces ya saben a qué está haciendo referencia. Mm, y eso los protestantes tienen su famosa escuela dominical. ¿No? Ellos han escuchado hablar de la escuela dominical. La escuela dominical es un trabajo de estudio de la Biblia que tienen los niños en especial después de que van a sus servicios religiosos. Entonces van y a estudiar y a memorizarse pedazos y trozos
de la Biblia. Entonces puede ser interesante ver si hay o no hay eh, diferencias entre estos. Una de las cosas es que nos toca reconstruir la tabla. Yo en esto soy muy primario y yo vuelvo y meto los datos. Como son tan poquitos datos, pues eso no cuesta, no es sufrimiento meter estos datos. O sea, no es lo mismo que una base con 1000 sujetos a retipiarla completamente a una tabla de estas que tiene 8 o 10 numeritos y simplemente es meter para estar seguro que tiene y para ver que las cosas me están dando como son. Entonces ya tengo una subtabla, ¿cierto? Eliminé judíos y protestantes. Y vuelvo y construyo el mismo modelo. Mire que el comando es básicamente el mismo, ¿cierto? Mire que ese LRT era 130 en la tabla con todas las categorías y ahora ya tengo un LRT de 14. Sigue siendo muy grande. El modelo no ajusta muy bien, pero mejoró. Sin embargo, aquí pues el modelo este modelo de independencia condicional se sigue rechazando. Entonces aquí hacemos una tablita, pero solamente para el año 2x2. Para el año 1978, perdón. Es una tabla 2x2. ¿Cierto? Y aquí, si miramos el valor P está por encima del 5%, 0.05. Entonces, aún siendo este modelo no exageradamente bueno, este modelo no se rechazaría. Entonces, para el año 1978 hay independencia entre el apoyo y el tipo de religión que nosotros tenemos. No hay asociación, ¿cierto? No hay asociación entre el apoyo y el tipo de religión para católicos y protestantes. Y entonces, otra subtabla, judíos y otros. El problema de los otros aquí es que en Estados Unidos otros representa una variedad, están agnósticos, están los musulmanes que les decía, y están personas que tienen otro tipo de creencias, ¿cierto? Que hay muchas creencias, muchas religiones. Entonces ahí nosotros tenemos una mezcla muy extraña. Pero bueno, vamos a suponer que hacemos esta prueba y se la entregamos al dueño de los datos y todo eso. Entonces volvemos y construimos tablas o subtablas. Y miren que aquí sí nos da una independencia fuerte entre los judíos y otros con respecto al apoyo. Pero este es condicionado por año, ¿cierto? Entonces, para cada año podemos decir que hay independencia entre lo que piensan los judíos y los otros y el apoyo que le dan, la posición que toman frente al aborto. Ahora, un modelo loglineal no le dice cuál es la celda con mayor probabilidad de ninguno, ¿cierto? De los judíos y los otros apoyan más o menos el aborto. No le dice eso. Simplemente le dice que hay independencia entre la opinión y el apoyo. Entonces ahí es importante ver que quedan todavía muchas cosas por hacer, ¿cierto? Porque yo quiero ver cuál es la proporción de judíos que están apoyando el aborto en cada año, por ejemplo, y si eso va cambiando, va disminuyendo, va aumentando. Y lo que les decía al comienzo de esta tabla, de la tabla de datos originales, es que uno no tiene conocimiento profundo de todos los eventos que pasaron en esa década en Estados Unidos que hicieron que se pudieran cambiar los apoyos a favor o en contra del aborto, ¿cierto? Entonces queda mucha tela por cortar, mucho por investigar.
si uno estuviera haciendo un análisis profundo sobre esto. Realmente los del área social conocen mucho y ellos aportan mucho en los análisis, ¿cierto? Pero usted como analista no puede hacer el trabajo solo, usted tiene que estar hablando permanentemente con sus clientes o con los expertos para que ellos le estén a usted retroalimentando lo que usted está sacando y que lo que usted está sacando tenga sentido para ellos, ¿sí? Entonces nosotros vemos que este modelo condicional sí es muy bueno, ¿cierto? Y aquí tenemos el modelo para entre religión y apoyo para el 72. Y miren que el modelo sigue siendo muy bueno. El valor P nos da 0.87. Y para el año 78, miren, creamos una subtabla 2x2. También el modelo nos está diciendo que hay independencia entre la religión cuando es judía y otra y el apoyo que se le da. ¿Sí ven? Con subtabla, entonces nosotros construimos más modelos y vemos, nos metemos en el interior de la tabla. Y estos se llaman análisis locales. En la tabla cogemos y sacamos subtablas y miramos si los modelos ajustan para esas subtablas. Pasa con mucha frecuencia que un modelo ajuste para una partecita de la tabla, pero no ajuste para la tabla completa. Pero es interesante, digamos, entregar este tipo de resultados y hacerle análisis a estos resultados para subtablas. Ahora, esto es muy desgastante porque hay que sentarse, mirar, explicar esto, ¿cierto? Pero si uno recibe un sueldo o le pagan a uno honorarios por hacer esto, pues hay que hacerlo bien. Entonces, aquí a veces los analistas, sobre todo la gente que está empezando, piensa que hay una tecla mágica en el computador que le va a sacar todos los análisis sin ningún problema. Y estas tendencias ahora en automatización de procesos, lo que es minería de datos y cosas de estas, que uno está con la esperanza que el computador le va a sacar el modelo que es, le va a dar todas las respuestas. Entonces, son muy peligrosas cuando usted las aplica aquí. O sea, esto no es sacar cosas automáticamente, sino que lo que se va sacando se va pensando mucho y se van haciendo análisis. Entonces, la idea es que ustedes cuando estén con sus clientes hablen mucho con ellos, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que hicimos nosotros con las subtablas, miren todo lo que todos los problemas que enfrentamos con estos modelos lineales que no son para nada la panacea en los análisis de tablas de contingencia. Son herramientas muy imperfectas, con muchos problemas, con muchas limitaciones, ¿cierto? Pero que pueden ser el origen para la generación de hipótesis que pueden ser valiosas para los investigadores o hipótesis de trabajo para que nos lleve a pensar en otros modelos. En otros modelos, ¿cómo así? Sí, modelos, por ejemplo, estilo regresión. Aquí vamos a ver regresión logística para tablas de contingencia y regresión logística multinomial para tablas de contingencia. O sea, son ya pasos más avanzados en modelación que permiten ahondar en los análisis. O sea, mire que estos son pedacitos eh, o peldaños, mejor, peldaños en los que vamos escalando en el entendimiento de la tabla. Cada vez que nos metemos en estos modelos entendemos más nuestros datos. O sea, no es por uno aplicar una fórmula de R directamente, sino para entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces antes de acabar la clase, les repito a ustedes para que vayan pensando en la tarea. En la tarea ustedes van a crear una variable nueva para la base de datos de las pruebas a ver, ¿cierto? Entonces la prueba es una estratificación del colegio.
O sea, si yo tengo 5 estudiantes que estaban, que estaban en el instituto, en el Jorge Robledo, ¿cierto? Y el estudiante uno es de estrato 4, el estudiante 2 es de estrato 6. El estrato, usted lo encontró con esa estratificación que hizo de 1 a 10, que el estudiante 3, perdón, es de estrato 8, que el estudiante 5 es de estrato 4. Entonces, usted va a hacer algo, va a bien mediar el estrato, o va a sacar la clase modal del colegio, usted va a sacar una medida, un solo valor, a partir de los estratos de los estudiantes. Y ese valor, que puede ser el promedio, la mediana, la moda, lo que usted quiera, lo justifica. Va a ser el estrato que le va a asignar usted al colegio. Y entonces, para cada uno de esos 5 estudiantes que estudian en el Instituto Jorge Robledo, usted va a decir, vea, el estrato de colegio es este. Es el mismo para cada uno de esos 5 estudiantes. Y para cada colegio, en la base de datos se hace exactamente lo mismo. Obviamente, como el número de estudiantes por colegio es muy distinto, hay que tener cuidado que esas estimaciones son un poquito deficientes, pero recuerde que estamos en un trabajo exploratorio. En el trabajo exploratorio, pues estamos proponiendo cosas. Entonces ya tenemos una estratificación de colegio por, eh, por la estratificación del estudiante. Entonces vamos a dividir los estratos de los colegios en 10 categorías. Y vamos a tener los colegios de los estratos más altos, los colegios de los estratos medios y los colegios de los estratos bajos. Entonces, miren, 10 categorías para los colegios. Entonces, mire que todo lo estamos haciendo de a 10. Si después vemos que es mucho, ya se reduce un poquito, pero por ahora 10 categorías de los colegios. De los colegios que están en la categoría de los colegios ricos, es donde estudian los estudiantes más ricos, ¿cierto? Los colegios que son pobres son los colegios donde estudian los estudiantes más pobres. Sí, es claro. Entonces vayan pensando en ese trabajo. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el viernes. Cuando nos vemos, nos escuchamos. Bueno, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.